Ahí sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Bien? Sí, profesor. ¿Cómo Hola. están? Buenas tardes, Bien, sí. bien. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Gracias. ¿Usted? Bien, Bien, hoy día gracias. amaneció lindo día por aquí, no sé allá. Hola, ¿A dónde profe. está usted? Por acá en San Fernando también. Ah, mire, yo estoy cerca de San Fernando, estoy en Santa Cruz. Oh, estamos súper cerca. Sí, sí, de la semana pasada que estoy por acá, así que amaneció lindo día. Anduve Sí, en está súper. bicicleta ahora un rato y acabo de llegar y está, pero muy rico el día para andar en bici. Sí, está muy lindo, pero mucho frío igual. Sí, pero andando en bici o haciendo deporte No, no se pero por siente ejemplo, tanto frío. en la noche mucho frío acá. Ah, claro, sí. Sí, igual es el lado de San Fernando. Sí. ¿Y en Santiago? ¿Cómo está el día? Está bonito el día, pero Está lo bonito. enteramos una cosa bien fea, murió la mamá, el papá y un hijo por el COVID. Y hoy día más encima fuimos a dejar a un tío de mi mejor amiga que me presta el computador, también falleció. Acá está la escoba, por lo menos en San Joaquín está la cola. Chuta, qué fome. Nosotros no podemos salir ni siquiera del departamento, ni siquiera al espacio común, nada. Pucha, No, bien acá fome. estamos súper complicados. Psicológicamente estamos mal. Por lo menos varias gente de acá. Ya, fuerza nomás y lo que te puedo apoyar yo desde mi curso y desde el Instituto Humanidades, todo el apoyo para ti. Así que Gracias, tranquilo profe. nomás, ya esto hay que aguantar, ya se supone que está mejorando, No, están es bajando los casos. mentira. Eso es mentira. Mentira. La gente no alcanza ni siquiera a llegar al hospital. Ni siquiera alcanza la ambulancia a ir a buscar a la gente. Nosotros mismos lo hemos organizado para intentar ayudar a algo. No se puede, no alcanzan. Se mueren aquí mismo, se mueren tirados. Es mentira lo que está diciendo la tele, el gobierno, es mentira. Disculpe, profe, Bueno, pero yo ando súper no, así, está bien, súper está bien. ahogada, porque la noticia es fuerte. Recién fuimos a dejar a una niña a ir a que fuera a buscar a sus tíos, porque sus tíos estaban mal. Mira, si te sientes mal, no te preocupes, no tomo asistencia yo y no sé, no te sientas presionada a que tengas que estar en la clase, no hay problema. Gracias, profe. Y lo otro, como te digo, hay que cuidarse nomás, tenemos que cuidarnos entre Sí, todos, ser solidarios. sí, Si tenemos distanciamiento social o no tenemos contacto, reducimos la posibilidad de contagio y bueno, está entre nosotros que nos cuidemos es sobre verdad, esto. es verdad. Pero fuerza nomás, pues si son tiempos difíciles, son tiempos Sí, difíciles. No solamente el pueblo está luchando contra una pandemia, sino que está luchando también contra un gobierno que se exacto. opone a cualquier tipo de reforma que vaya en beneficio de los sectores sociales más hoy día postergados, Sí, eso es verdad. que están obligados a no generar ingresos. Entonces, bueno, ahí nos metemos en política contingente. Sí, gracias, Pero sí, profe. No, yo igual voy a escuchar su clase, pero estoy así como al sí, 50% de mi sí, persona. pues, me imagino que estáis muy triste por lo que está pasando. No es para Sí, menos, no es para sí, menos, no es para menos. Sí, ya, pero tenemos que seguir con nuestra démosle clase, nomás, con profe. nuestro tema. Antes de meterme a ver la materia de hoy, me gustaría decir que quienes tengan dudas, yo no le he enviado el detalle por pregunta, de nota por pregunta. Se los voy a enviar ahora, terminando acá, se los voy a enviar, porque no lo tengo en un Excel, sino que lo tengo en mi agenda. Eh, ¿Por qué? Porque eran 14 preguntas por estudiante o por grupo. Entonces, y tengo como alrededor de 60 o 70, alrededor de 60 o 70 estudiantes, y imagínense 14
por 50. La cantidad de preguntas, y entonces traspasar todo eso al Excel me fue bastante, o sea, no lo pude hacer en realidad, no alcanzó el tiempo para hacerlo. Las notas ya las subí al navegador, si las pueden revisar ahí. Si tienen cualquier duda respecto de la respuesta, respecto de la retroalimentación, respecto de todo eso, no duden en escribirme, no duden en que yo estoy dispuesto a que hagamos una videoconferencia, tratar las respuestas, no tengo problema en ese tema, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Decirles que nos quedan 3 semanas de clase, ¿ya? Nos quedan 3 semanas de clase, estamos terminando a fines de julio, y luego la primera semana de agosto sería la entrega del ensayo, ¿ya? La última semana de julio les voy a entregar la pauta, se las voy a enviar y la conversamos. Lo ideal es que se las voy a enviar antes de la última clase para que la podamos conversar respecto de estos ensayos que ustedes tienen que realizar de algunos de estos temas de América Latina, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, ¿me podría dar los textos? ¿Cómo se llaman los textos? Que vamos a ir viéndolo en la medida de los temas. El primer tema que vimos fue el problema de la interpretación a partir del texto de Edmundo Gorman, que es el texto La Invención de América, y el capítulo del texto que trabajamos se llama Historia y Crítica de la Idea de Descubrimiento. Es el primer texto que vimos en la clase anterior. ¿Ya? Entonces, el primer tema a través del cual ustedes pueden realizar su ensayo es este texto de Historia y Crítica de la Idea de Descubrimiento en el texto La Invención de América. Lo que vamos a ver hoy es de un libro que se llama, anótenlo, para que lo busquen por internet, pero yo también se los voy a enviar al correo, y espero también enviárselo al WhatsApp. Es bastante pesado el texto, entonces no sé si lo puedo subir al campus virtual. Ahí voy a ver si lo puedo subir, pero se los voy a enviar después de que terminemos la clase. Se los voy a enviar, pero también ustedes, si son más expertos que yo en temas que tienen que ver con la búsqueda del material en internet, lo pueden hacer también. El libro se llama Los 100 Nombres de América. Los 100 Nombres de América se llama el libro, y el autor se llama Miguel Rojas Mix. Mix como con X, como Megamix. Miguel Rojas Mix. ¿Ya? Y en los capítulos que vamos a leer, ¿sí? ¿Hay una pregunta? No, las páginas estaba preguntando, profe. No, vamos a leer 2 capítulos de ese libro. Espérenme un segundito. Los capítulos que vamos a leer de este libro son, el capítulo se llama Los 4 abuelos, y el otro capítulo que vamos a leer se llama, espérense, se lo digo inmediatamente, se llama El progreso y la muerte del bárbaro. Esos son los 2 capítulos que vamos a leer del texto de Edmundo O'Gorman, o sea, el texto de Miguel Rojas Mix. El libro se llama Los 100 Nombres de América. Profe, ¿me puede dar el nombre del siguiente libro de la próxima semana? Por favor, para tenerlos todos y leerlos ya. Todavía no lo he seleccionado. ¿Ya? Anda trabajándolos por clase. Ya la próxima semana lo voy a dar, igual como lo di hoy día. Hay que escoger 2 libros. Sí, tienes que escoger un tema. Un tema, y ahí tienes un tema para hacer el ensayo. Tienes que escoger un tema, y ahí tienes que utilizar al menos tienes que utilizar, o sea, el requisito es que utilices al menos la bibliografía que es la básica, que es la que estoy dando. La básica para el primer tema del problema de la interpretación es el texto de O'Gorman, la historia crítica de la idea de descubrimiento, y la lectura básica de los temas que voy a ver hoy día son el texto Los 4 abuelos y El progreso y la muerte del bárbaro, ¿ya? Luego la próxima semana
que seguramente vamos a ver algo sobre cuestión social y populismo. Voy a dar otra lectura, y sobre el último tema también voy a dar otra lectura. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, entonces, respecto de la clase de hoy, los textos son Los Cuatro Abuelos, así se llama el capítulo, y El Progreso y la Muerte del Bárbaro. O sea, son 2 capítulos. El Progreso y la Muerte del Bárbaro y Los Cuatro Abuelos. Del libro Los 100 Nombres de América de Miguel Rojas Mix. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Cuántas personas hay en la clase? Sí, profe, se entiende. Ya. Ya, entonces, vamos a ver hoy el tema que tiene que... les voy a dar la fecha de entrega del ensayo, ya, para que se planifiquen, y la cantidad de clases que nos van quedando. Yo creo que ya la próxima semana voy a entregar la pauta, ¿ya? Entonces, la entrega debería ser la primera semana de agosto, específicamente el día lunes 3 de agosto, la entrega del ensayo. Se puede hacer hasta de 4 personas, ¿ya? Bueno, la pauta se las voy a entregar la próxima clase, ¿ya? Entonces nos quedaría la clase de hoy y 2 clases más. Ya, bueno. El tema que quiero tratar hoy es el tema de el problema de la construcción del Estado-Nación en América Latina, ¿ya? Del problema en el sentido cultural, en el sentido social y en el sentido también político, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Efectivamente uno puede entender que en América Latina han existido al menos 2 fases de dominación, ¿ya? La primera fase de dominación, esta es una lectura que estoy haciendo yo respecto a la historia de América Latina, que efectivamente la estoy asumiendo de lo que yo sé, de lo que yo conozco, de lo que yo he investigado y todo eso. Entonces, las 2 fases de la dominación sería la primera, la dominación colonial, que tiene que ver con el descubrimiento de América y todo el periodo colonial. Esa sería la primera fase de dominación, sustentada en la idea de establecer un orden político sustentado no en la lógica de clases, en el sentido moderno de la lógica de clases, sino más bien en un sentido de racialización, de construir una sociedad estamental. ¿Qué quiere decir esto? Lo que estoy diciendo en términos más prácticos. Quiere decir que la sociedad colonial era una sociedad que se estructuraba en torno a la idea de razas, ¿ya? Efectivamente, por lo tanto, los que ocupaban el lugar superior dentro de la escala social, dentro de los estamentos sociales, efectivamente eran aquellos que provenían de las razas europeas blancas, que eran parte también de la administración del imperio, y por lo tanto así se iba bajando en la escala social hasta llegar a los negros como esclavos, como último peldaño de esta estructura de estamentos sociales, ¿ya? Entonces la definición de la estructura social dentro del mundo colonial era una estructura que se sustentaba en la idea no de clase en el sentido de los ingresos económicos de propietarios versus trabajadores o trabajadores versus empresarios, sino más bien en la idea de blancos contra indios, indios contra negros, o negros contra indios, o negros o mestizos, zambos, o cualquier otra mezcla racial contra criollos y blancos, ¿ya?
Por lo tanto, esa estructura social efectivamente nos estructuró el panorama sociocultural de América Latina, ¿ya? Y este panorama sociocultural de América Latina está sustentado en, por así llamarlo, 4 grandes identidades culturales, ¿ya? Entendiendo las identidades culturales como algo que no es estable. La identidad cultural, la identidad en general, no es algo dado. No es que exista la identidad mapuche, ¿ya? Ojo ahí. No existe la identidad de los indios, ¿ya? Existen identidades que son múltiples y que se van haciendo continuamente a través de diferentes procesos históricos que van viviendo esas culturas. Por lo tanto, la cultura no es algo que sea cerrado, sino la cultura es algo que siempre está en interacción con otras culturas. La identidad no es algo inmutable, sino que es algo que continuamente se está moviendo, que continuamente está cambiando, y que por lo tanto la identidad va a ser el resultado de procesos históricos, de interacciones, relaciones, y por lo tanto no es algo dado, sino más bien, en ese sentido, la identidad sería como una especie de estar siendo, como un gerundio, como un estar siendo continuamente, ¿ya? Estas 4 grandes identidades de América serían, en primer lugar, la identidad precolombina, sustentada en el indio, en el abuelo indio, ¿sí? En el fondo tendríamos 4 grandes abuelos en América, ¿sí? Esta es más o menos la idea que recorre el texto de Rojas Mix. La idea de los 4 abuelos es cuáles son nuestros cuatro antepasados culturales. Estos 4 antepasados culturales es el indio, Juan Indio, dice el texto, Juan Negro, ¿ya? Recuerden la cantidad de esclavos traídos desde África, ¿cierto? Que van a ser incorporados en diferentes territorios del continente. Y en tercer lugar tendríamos al español, al componente español y criollo, ¿ya? El criollo es aquel hijo de español nacido en América, ¿ya? Hijo de español nacido en América, ¿ya? No de cualquier nación, sino principalmente la nación imperial, ¿cierto? Del imperio. Y el cuarto componente es el inmigrante, es decir, principalmente inmigrantes europeos que van a llegar al continente, muchos de ellos en el periodo colonial, pero muchos de ellos después en el periodo republicano, ¿ya? Entonces, la primera fase de la dominación, ¿sí? Estas van a ser las 4 grandes identidades, que van a ser las identidades en el sentido que lo estoy planteando, como construcciones históricas que se van haciendo a través del tiempo. Estas 4 identidades, estos 4 antepasados serían los que van a estructurar nuestro... sí, dígame. Usted dijo que una de las fases de dominación era dominación colonial, ¿cierto? La dominación colonial, efectivamente, y la dominación colonial... ¿Sí? ¿La segunda fase cuál es? Todavía no alcanzo a llegar a esa parte. Ah, ya va a volver. Va a volver. Sí. Entonces, la primera fase es la dominación colonial, sustentada en la lógica de una estructura social de estamentos, no de clases. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cuál sería la distinción entre una sociedad de estamentos y una sociedad de clases? ¿Alguno de ustedes me podría dar esa respuesta? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes me podría dar la distinción, que es lo que estoy señalando, que en el periodo colonial, ¿sí? ¿Se parece como a las castas? Claro, ¿cuál sería la distinción entre una sociedad de castas y una sociedad de clases? La etnia. Que la de clase se divide por los recursos que tienen, digamos, los integrantes de cada clase, y los otros es a qué grupo pertenecen, racial o social, o sea, no social, racial. Efectivamente, claro. Diríamos, la diferenciación de clases es una diferenciación materialista, que está definida por
por tu poder económico, adquisitivo, etcétera. Si eres dueño de medios de producción, eres alguien que es parte de una clase social burguesa. Si eres alguien que vende su fuerza de trabajo, eres parte de la clase trabajadora. En una sociedad de castas, el lugar que ocupa en la estructura social no está definido por lo económico, sino que está definido por la raza a la cual perteneces, ¿ya? Si eres blanco, si eres blanco español, si eres blanco inmigrante, si eres indio, si eres negro o si eres mestizo, o si eres mezcla de indio negro, eres sambo, eres menos que una mezcla entre un indio y un español. Lo mismo acá. La mezcla entre un indio y un español es superior a la mezcla entre un indio y un negro. ¿Por qué? Porque el estatus del español le agrega a la mezcla. Efectivamente. Efectivamente, las dos identidades culturales inferiores en la estructura de castas es el indio y el negro. Y la mezcla de esas dos, efectivamente, da un mestizo de menor envergadura que un mestizo de indio español. ¿Sí? Entonces, en base a eso, lo mismo que una mezcla entre un inmigrante y un indio es menor que la mezcla entre un indio y un español. ¿Por qué? Porque el español, dentro de la escala de la estructura estamental, es superior al inmigrante, ¿cierto? Entonces, el lugar de la estructura social está dado por estas razas, por estos estamentos, ¿ya? Entonces, en torno a esa estructura social, les sugiero que apaguen los micrófonos para que no haya interferencia. Bueno, sigo adelante. En torno a esas diferenciaciones raciales es que se estructura, ¿cierto?, la fase de dominación colonial, ¿ya? La fase de dominación colonial parte de la idea del reconocimiento de que existe una república de españoles y criollos en América y una república de indios. Es decir, reconoce que existen leyes que son las leyes imperiales de españoles y criollos y que existen leyes que son leyes ancestrales, que son leyes que provienen de estas comunidades indias, ¿cierto?, anteriores a la llegada de los españoles. Y hay un reconocimiento. Entonces convive la República de Indios con la República de Españoles. Ya existe un ordenamiento jurídico donde existe esa coexistencia y esa interacción. Sin embargo, dentro de la República de Españoles existe la idea de una relación del imperio con sus habitantes que parte de la idea también de borrar las identidades culturales, a partir de un proceso que Rojas Mix señala en el texto de Los Cuatro Abuelos, se señala como un proceso de extrañamiento. ¿Qué sería este proceso de extrañamiento? Que en esta primera fase de dominación colonial, ¿cierto?, los habitantes de las diferentes etnias que componen el territorio latinoamericano, ¿cierto?, van a tener que, para poder ser dentro de su territorio del cual eran oriundos, van a tener que ser extranjeros en su propio territorio. Es decir, el mapuche, el aymara, el guaraní, el nambihuara, o las diferentes culturas que existían dentro del continente, para ser un sujeto político dentro de la estructura de dominación colonial, tienen que dejar de ser aymara, quechua, pongo o mapuche, y van a tener que transformarse en algo que es homogéneo y que
que disuelve todas las diferencias culturales, que es la categoría de indio. La categoría de indio, por lo tanto, es la categoría de dominación colonial, ¿ya? La categoría de dominación colonial de indio es la que va a borrar todas las diversidades, diferencias culturales en la forma de dominación colonial. Por lo tanto, ese indio, se le va a borrar a ese indio toda su tradición cultural anterior y va a pasar a ser un indio. Un indio, con lo cual se le va a borrar toda la identidad cultural, que ya tiene, porque proviene de un pueblo específico, ¿ya? Entonces, esa forma de dominación imperial, a través de la categoría de indio, se va a reformular, va a tener una resignificación y una refracción, ¿cierto?, a partir de la segunda fase de dominación, ¿ya?, en el continente. Y aquí voy a hablar de la segunda fase de dominación para el compañero que estaba preguntando. La segunda fase de dominación sería el periodo de la construcción del Estado-Nación republicano, es decir, los procesos de independencia, y luego de los procesos de independencia en el continente, los procesos de organización nacional, los procesos de construcción de los estados nacionales. En esa segunda fase de la dominación, se desplazaría la categoría de dominación colonial de indio por una nueva categoría que aparece en la República, que es la categoría de ciudadano. La ciudadanía y la nacionalidad, ¿ya? La ciudadanía y la nacionalidad. Si la primera fase de la dominación era que estos pueblos se sintieran parte de una categoría colonial de dominación que era el indio, en esta segunda fase de dominación, la categoría que va a borrar todas las diferencias sociales dentro de los habitantes del territorio latinoamericanos es la categoría de ciudadano y la categoría de ciudadano de un país nuevo, que en este caso podría ser Argentina, Bolivia. Entonces los indios Pampa o los mismos Mapuche, los Ona, etcétera, que habitaban en el territorio de Argentina, van a dejar de ser Mapuche, Ona o Pampa y se van a transformar en argentinos, ¿ya? Lo mismo en Chile, cuando O'Higgins dice, aquí somos todos chilenos, con lo cual supone borrar las identidades de los otros pueblos latinoamericanos, o sea, de los otros pueblos latinoamericanos y de los otros pueblos que existen en los territorios. Por lo tanto, el Estado-Nación sería una segunda fase de dominación que borraría, ¿cierto? Esta segunda fase de dominación borraría, ¿cierto? Borraría lo que es la diversidad social en el continente, imponiendo la idea de una ciudadanía y de una nación, ¿ya? Se va a imponer una ciudadanía y una nación, con lo cual se iniciaría esta segunda fase de dominación y de organización nacional. Por lo tanto, habría un doble proceso de extrañamiento, de extranjerización, en el sentido de que primero los pueblos originarios tuvieron que dejar de ser lo que eran y transformarse en indios, y luego con la república, en esta segunda fase de la dominación, para lograr dejaron de ser lo que eran y se transformaron en chilenos, argentinos, bolivianos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos, etc. ¿Ya? Profe, Sí, dígame. Ahí no nace el sincretismo religioso desde donde se le quita la identidad a los mapuches y empiezan a como correlacionarse con los españoles, y nace el sincretismo religioso, donde nace una nueva religión, ahí le quitaban como la virgen a los mapuches, y ahí salía el sincretismo religioso, ¿no? No y sí. ¿En qué sentido no? En que el concepto que tú estás señalando, cuando una cultura despoja a otra cultura, es decir, cuando una cultura somete a otra cultura y le impone sus creencias, sus formas de dominación, digamos,
le impone la fe católica, el cristianismo, etcétera, y despoja la otra cultura, ahí estamos hablando de un proceso de aculturación. Es decir, una cultura le quita la cultura a la otra y por lo tanto hay un proceso de aculturación. Cuando ocurre sincretismo es cuando hay la cultura que se impone, es decir, en este caso el cristianismo, el catolicismo, se impone sobre las antiguas deidades prehispánicas, ¿cierto? Se va a imponer sobre los dioses que tenían las culturas precolombinas, pero los sometidos, las culturas sometidas, las culturas subalternas, marginadas, van a resignificar, van a releer y resignificar la cultura que se les impone, ¿ya? Con lo cual va a surgir una nueva religiosidad, ¿ya? Por eso es que muchas van a haber una relectura de las vírgenes, van a haber una relectura de las vírgenes en el sentido van a surgir vírgenes negras, por ejemplo, o vírgenes mestizas, como el caso de la Virgen de Guadalupe en México, o la misma Virgen de la Tirana, que contiene elementos de las culturas prehispánicas, o muchos de las nuevas iglesias, muchas de las nuevas iglesias católicas que se van a construir, que se van a erigir dentro del continente, van a construirse sobre los templos de los templos que ya existían de las culturas prehispánicas. Por lo tanto, cuando hay sincretismo, ¿sí? ¿Es tiene una hibridación cultural o no? Es que hibridación es otro concepto, ¿ya? Por eso entonces el concepto de aculturación, para que lo vayamos entendiendo, el concepto de aculturación es cuando una cultura le quita la cultura a la otra y esa otra cultura pierde su cultura, se aculturizó, ¿ya? Ese es un concepto. Ahora, no estoy estos conceptos que estoy señalando son conceptos que están refiriendo a casi un mismo fenómeno, pero que lo entiende desde diferentes perspectivas. Unos pueden decir, aquí hay un proceso de aculturación, es decir, la cultura cristiano-católica occidental se impuso sobre las otras culturas y le quitó la cultura aborigen, la cultura prehispánica, ¿ya? La sometió y la culturizó. Otros dicen, no, lo que ocurrió acá es sincretismo. ¿Qué significa sincretismo? Que la cultura sometida resignificó la cultura dominante y surgió una nueva cultura que es mezcla de la cultura impuesta con la cultura ya existente y surge una religiosidad, por así llamarlo, sincrética, mezclada, ¿ya? Pero, Y que en profesor, el fondo es una nueva cultura, es una mezcla pero que crea algo nuevo, ¿ya? pero por rigor Y no involucra que mantenga el rasgos de ambas culturas el sincretismo, o sea, no hay una aculturación porque la desaparición de una. A ver, en la aculturación supone la desaparición de una, la aculturación. Claro. Y En el sincretismo se crea una cultura nueva a partir de las mezclas que se dan entre dos culturas. Pero se mantienen se crea una nueva. culturales, pero se mantienen códigos culturales de ambas. No es que se mantengan, surge algo nuevo. ¿Ya? Aquí viene el tercer concepto, que es el concepto de hibridismo, que va más en la línea de lo que tú estás señalando, que en el fondo es la mezcla entre dos culturas y la mezcla es la suma de las características culturales de las dos. Ahí se transformó en un híbrido. Y un híbrido que tiene características de las dos culturas, ¿ya? El concepto de hibridismo viene de la biología, de la idea de órganos híbridos y de esa que la toma un sociólogo mexicano, si no me equivoco, que es Néstor García Canclini, que instala este concepto de... Él escribió Cultura Híbrida. Si ustedes quieren profundizar en estos temas, cultura híbrida, efectivamente, Néstor García Canclini, donde plantea este concepto de hibridez, que no me gusta para nada, Es raro. porque es muy biologicista y efectivamente, pero efectivamente hay diferentes conceptos, lo que estoy diciendo. Hay otros conceptos más que también aparecen, el concepto de transculturación,
la transculturación es otro concepto que es proviene de la antropología, pero el gran teórico de la transculturación en América Latina es Ángel Rama, y por ejemplo también está el concepto de heterogeneidad estructural, que es un concepto que tiene, en el caso del pensamiento latinoamericano, tiene dos grandes vertientes, una vertiente que viene de la economía, de la CEPAL, que es el concepto de heterogeneidad estructural, y otra vertiente que viene de los estudios literarios, en el caso de Cornejo Polar, ¿ya? Entonces, en el caso de los estudios literarios está este concepto de heterogeneidad estructural y el concepto también de transculturación de Ángel Rama. El concepto de transculturación es bastante parecido al concepto de sincretismo, ¿eh? aunque los conceptos se plantean en diferentes ámbitos. El concepto de sincretismo se plantea principalmente, un autor importante que es un chileno, que trabaja el concepto de sincretismo, que yo lo daba a leer en este curso, pero saqué alguna bibliografía por el contexto de pandemia, que es el texto de Pedro Morandé, este sociólogo de la Universidad Católica, conservador, que plantea esta idea del sincretismo cultural y de la modernidad barroca, que en el barroco se expresaría, ¿cierto?, el sincretismo entre dos culturas simbólicas, y que eso daría paso a la religiosidad popular. Y en el caso de la aculturación, bueno, en el caso de la aculturación hay otra vertiente de análisis que efectivamente es parte también de este debate. Entonces, hay varios debates para dar cuenta de el contacto cultural, la aculturación, la sincretismo, transculturación, heterogeneidad estructural, hibridez, ¿ya? Y cada uno pone el acento en diferentes características, ¿ya? Efectivamente, muchos de estos temas son los que van a aparecer en la construcción del Estado-Nación, ¿ya? Si nosotros habíamos hablado de que existían en la primera fase de la dominación, al menos estas cuatro identidades culturales, la india, la negra, la española, criolla y la inmigrante, estas cuatro identidades culturales se van a mezclar en la construcción de los proyectos de Estado nacionales, ¿ya? El proyecto de Estado nacional, efectivamente, como bien su nombre lo señala, supone un Estado, una nación, ¿ya? Entonces, la imposición de una nación frente a las otras naciones, ¿ya? Y la nación dominante, efectivamente, es la que proviene del proyecto criollo, del proyecto criollo, que es el proyecto que va a llevar adelante los procesos de independencia, las guerras civiles. Ojo que hay que reconocer que los procesos de independencia son guerras civiles entre criollos, o sea, los que combaten no es que vengan los españoles de España a combatir con los criollos, sino más bien los que combaten son criollos entre criollos, que unos que están por mantenerse bajo el control del Imperio Español y otros que dicen, no, nosotros tenemos que ser independientes y tenemos que plantear nuestro propio proyecto de Estado-Nación, tenemos que plantear nuestra propia forma de organización nacional, ¿ya? Entonces, esta problemática del Estado-Nación, la problemática que nos va a dar pie, la problemática que se va a comenzar, se me está... Y ahí sí. La problemática que se va a plantear a partir de la organización del Estado-Nación es cómo imponer una sola identidad cultural, ¿ya? Cómo se va a imponer una sola nación frente a las otras naciones y frente a otras diversidades culturales. Esa nación que se va a imponer es la nación que corresponde a la identidad cultural y al proyecto cultural de una sola de las cuatro identidades. Esa identidad cultural es la identidad del criollo. La identidad del criollo y la identidad blanca, y por lo tanto
las ideas que provienen efectivamente de Europa, ¿ya? Europa va a ser Europa, y principalmente Francia y Inglaterra van a ser los dos grandes referentes culturales y económicos del siglo XIX, ¿ya? En el plano económico, Inglaterra va a ser la expresión de la industria, de la industrialización, de la urbanización. Por lo tanto, Inglaterra va a ser la imagen del progreso económico, y en el caso de Francia va a ser la imagen de lo que es la difusión de la cultura, de las artes, de las letras, de la filosofía, ¿cierto? De la ilustración, o sea, que van a ser las ideas que van a inspirar estos procesos de independencia, la creación de la república, la creación del ciudadano, la declaración de los derechos, el contractualismo. Todas esas ideas provienen de la Revolución Francesa, provienen de la filosofía francesa, y provienen de la filosofía principalmente ilustrada, ¿cierto? La filosofía ilustrada, que pone el acento en efectivamente construir la idea de un sujeto político moderno, que parte de su organización, de su propia voluntad política, que solamente está determinado por su propia razón, por su propio entendimiento, ¿ya? Es ahí el texto que escribe Kant en 1784, me parece, que se llama ¿Qué es la ilustración?, en donde dice que la ilustración es la capacidad del hombre de servirse de su propia humanidad, y esa capacidad del hombre de servirse de su propia humanidad es su autonomía de decidir por sí mismo, y ya no con ideas impuestas desde las tradiciones, desde la religión. Y ahora la fuente y la legitimidad del poder va a venir desde el pueblo y de los hombres que en el fondo son los hombres del pueblo, que el pueblo se entiende en ese sentido, en ese contexto, la burguesía, el pueblo, la burguesía. El Estado ya no es la burguesía, ¿cierto? Y que van a ser efectivamente quienes van a idear estos proyectos de organización de Estado-Nación, estas ideas de la ilustración, de un proyecto principalmente que se va a articular en torno a las ideas del liberalismo positivista, ¿ya? Las ideas del liberalismo positivista van a ser las ideas que van a inspirar la construcción de los Estados-naciones latinoamericanos. ¿Cuáles son estas ideas del liberalismo positivista? El gran autor del positivismo del siglo XIX es un francés cuyo nombre es Auguste Comte. Auguste Comte es el principal autor del positivismo del siglo XIX, y las ideas de Comte es que las sociedades van a transitar por diferentes etapas. Una primera etapa que él llama como una etapa teológico-religiosa, que estaría bajo el signo de las dominaciones coloniales. Una segunda etapa que sería republicana, ¿cierto?, de estos procesos de independencia. Y una tercera etapa a la cual hay que llegar, que sería la etapa de las sociedades científico-técnicas, ¿ya? Entonces, el autor Comte ve que hay que tratar de impulsar en estos nuevos estados independientes las condiciones para que estos estados independientes lleguen a la etapa de la sociedad científico-técnica. Y esa etapa es la etapa del progreso, ¿ya? Por eso es que la filosofía positivista es una filosofía política cuyo horizonte político es la idea de progreso, ¿ya? El gran concepto que va a articular todo el proyecto civilizatorio, ¿cierto?, del siglo XIX en América Latina es la idea de progreso, ¿ya? En el siglo XX es la idea de desarrollo, pero en el siglo XIX, en el proyecto de Estado-Nación, es el concepto de progreso. Ese concepto de progreso para los positivistas va anclado en otro concepto, que es el concepto de orden. Y orden significa construir un orden intralitario, construir un orden institucional del Estado que permita las condiciones para que genere el progreso. Es decir, las nociones básicas
de la filosofía política del positivismo comtiano son las ideas de orden y progreso. Ideas que van a ser muy influyentes en la construcción de las repúblicas latinoamericanas. De hecho, Brasil, en su bandera, tiene estas nociones de orden y progreso en su bandera. En Brasil fue muy fuerte la influencia y la penetración de las ideas del positivismo de Comte. Estas ideas europeas, estas ideas de la filosofía europea positivista, en algunos casos provenientes, por ejemplo, de la Ilustración, muchas, o sea, la mayoría de estas ideas provienen de la Ilustración, pero en términos ideológicos y políticos corresponden al positivismo de Comte, y también luego vamos a tener un liberalismo también reformista, un liberalismo también de reformismo social, que proviene de las doctrinas de Lamennais, de las doctrinas de un liberalismo mucho más social, más igualitarista, ¿cierto? Que propone la distribución de la propiedad, la distribución de la tierra, que solamente pueden ser libres todos aquellos que son propietarios. Por eso es posible crear una reforma agraria, que va a ser las ideas que van a articular lo que en ese contexto se llamó el socialismo utópico, ¿ya? ¿Sí? Un dato, no sé, no me recuerdo muy bien, pero a base de la Ilustración, recuerdo que aquí en Chile se había mandado como a un personaje a Europa a investigar las estructuras de las ciudades, de los edificios, como para que la arquitectura, para que acá en Chile también se pareciera a la estructura europea. Sí, eso no es extraño. O sea, toda la clase dirigente, la clase política independentista, criolla, los padres de nuestras patrias, todas emularon, copiaron lo que era la arquitectura, el desarrollo cultural, el desarrollo económico y político de Europa. La idea era que Europa constituía la civilización, y la idea de imponer la civilización era copiar el modelo cultural europeo en nuestros territorios. El gran concepto, la gran antinomia de la lucha política del siglo XIX, y quizás es una antinomia que dura hasta nuestros días, es la antinomia o la oposición entre dos conceptos: el concepto de la civilización versus la barbarie. La civilización supone Europa, supone el progreso, supone la industria, la ciudad, el capitalismo, y la barbarie supone el campo, el indio, el atraso de las comunidades, ¿cierto? Rurales, del caudillismo, del desorden, ¿cierto? Y esas identidades van a ser las que van a entrar en tensión durante todo el siglo XIX, y van a ser las que van a estar en pugna en la construcción del Estado-Nación, la disputa entre civilización versus la barbarie, ¿cierto? Y en este proyecto de civilización, ¿cierto?, la ideología que aparece como la ideología principal y fundamental es la ideología del liberalismo positivista y la filosofía de Augusto Comte, ¿ya? Pasar de ser sociedades republicanas a ser sociedades que se basan en los principios científico-técnicos, que serían el sustento y la base del progreso de nuestras sociedades. Por lo tanto, hay un proceso de europeización en el proceso de la fase de la dominación republicana. Es un proceso de europeización, es decir, de europeizar nuestras sociedades, porque la europeización, es decir, transformar o copiar la cultura europea en nuestros continentes, supone que detrás de eso consigo hay un proyecto de civilizar a los bárbaros indios, negros y campesinos analfabetos, ¿cierto? Y el gran dispositivo de esta civilización, el gran dispositivo de esta civilización es efectivamente el dispositivo de la educación pública. La educación pública va a construir esta idea
fuertemente de nación, a través de un relato de una historia nacional, de construir las figuras de los grandes héroes de la patria, ¿ya? Para generar esta idea de cohesión social, esto que Benedict Anderson llama la idea de la comunidad imaginada, es decir, que suponemos que somos parte de una comunidad porque leemos la misma prensa, porque tenemos las mismas noticias, porque tenemos el mismo relato histórico, tenemos los mismos héroes históricos, y por lo tanto eso nos hace ser parte de una misma comunidad. La persona que vive en Arica o la persona que vive en Punta Arenas se siente parte de un mismo relato, de una misma selección de fútbol, de un mismo himno, de una misma bandera, y por lo tanto se siente arraigo y pertenencia a una comunidad. Eso se transmite efectivamente a través de la educación pública. Entonces, las ideas que se van a ir implantando en estos proyectos de Estado-Nación, efectivamente, es concebir el campo, el indio, el negro como la barbarie, y concebir la civilización, Europa, la industria y la ciudad, ¿ya? Suprimir, por lo tanto, todo lo que son suprimir todo lo que tiene que ver con las conductas y actividades propias de la barbarie, las corridas de toro, la chingana, el carnaval, ¿cierto? Fue lo primero que suprimió Portales, porque eran costumbres bárbaras, incivilizadas, y imponer otro tipo de costumbres como el teatro, el café literario, ¿cierto? Que eran las culturas propiamente, que eran las formas culturales propias de la cultura europea y civilizada y citadina, ¿cierto? Entonces, efectivamente, ese proyecto civilizatorio del Estado-Nación en América Latina supuso, ¿cierto?, en términos prácticos y en términos ideológicos, hacer desaparecer al salvaje, al indómito, al salvaje, frente a la idea de progreso de la ciudad, de la industrialización y de Europa. Por lo tanto, en ese contexto que surge la idea de que hay que trasplantar la población europea al continente, porque al trasplantar esa población europea al continente van a traer las ideas de la civilización a nuestro continente, y la productividad van a generar las condiciones de la industria en nuestros países que están más atrasados. Por lo tanto, se entiende en ese sentido que es preciso traer inmigrantes a nuestro continente, ¿ya? En un autor que va a ser muy clave en esta premisa de europeizar nuestro continente es Alberdi, quien plantea Alberdi plantea muy claramente que el futuro de nuestros países pasa por traer inmigración europea, y principalmente una inmigración europea que provenga de aquellas culturas que son las culturas más industriosas, las culturas que son más desarrolladas, que serían Francia e Inglaterra, ¿ya? Sin embargo, las inmigrantes que llegan a Argentina no provienen de la Europa más civilizada, que en esa época, sino más bien de la Europa más atrasada, de esa época que es España, Italia, ¿cierto? Todo lo que es el sur de Europa, que judíos, gallegos que van a llegar, italianos, muchos de ellos con ideas anarquistas o otro tipo de ideas que van a llegar a Buenos Aires o a las ciudades argentinas, o también a la alta migración que hubo en Brasil también, y que van a ser parte más que de las clases dominantes, de las clases altas, como ocurrió con algunas colonias, ¿cierto? Van a ser más parte del pueblo. Va a surgir toda esta cultura del arrabal, del tango, del lunfardo, que es parte de la cultura que va a sustentar el peronismo, la movilización social, de los inmigrantes urbanos que van a ser parte de la ciudad de Buenos Aires, ¿cierto? Todo esto está en el texto, lo van a poder leer. Todas estas ideas están planteadas ahí.
efectivamente el exterminio del salvaje no era simplemente ideológico, no era simplemente en términos de discurso político, sino era práctico. De hecho, el texto del progreso y la muerte del bárbaro, ustedes se van a dar cuenta cómo el Estado de Chile le pagaba a los colonos para que exterminaran a los indios, principalmente ONA, Patagones, de esos territorios, y de hecho, para poder cobrar esas recompensas que daba el Estado, había que mostrar una parte del cuerpo de esos indios para certificar de que se los había eliminado. O sea, la eliminación del salvaje, la eliminación de la barbarie, en términos de identidad social y cultural, no era simplemente ideológica, no era simplemente discursiva, sino que era práctica, ¿ya? Y esa práctica se expresa en la conquista del desierto, en Argentina, que era básicamente la ocupación militar del territorio de los indios en la Pampa Argentina, la conquista del desierto, o sea, la llamada pacificación de la Araucanía, en el caso de Chile, que en el fondo es la ocupación militar del territorio mapuche, y por lo tanto no es simplemente la eliminación de la barbarie de los salvajes por parte del Estado, que supone el Estado, supone la acción civilizatoria, la acción de efectivamente de imponer las reglas de un proyecto de Estado-Nación homogéneo sobre la base de destruir las otras identidades culturales y sociales. No es simplemente discursivo, sino que es en términos prácticos, ¿ya? Los indios son flojos y efectivamente por eso hay que quitarles las tierras, porque hay que hacer que esas tierras sean productivas, sean productivas, y eso lo pueden hacer los colonos, inmigrantes que traen con ellos la industrialización, traen con ellos el trabajo y traen con ellos las condiciones para generar el progreso económico, que es básicamente la construcción del capitalismo. O sea, el Estado-Nación va a ser la construcción del capitalismo industrial, del capitalismo de construir una sociedad capitalista, construir una sociedad salarial de trabajadores, ¿cierto? Eso no era fácil porque la gente no vendía su fuerza de trabajo, la gente siempre había vivido en nuestros territorios, y de un momento a otro tuvieron que vender su fuerza de trabajo, ser obligados a hacer masa laboral. Hay un artículo muy bueno de María Ángel Guillanes en un libro que se llama Chile Descentrado, cuyo cuenta la experiencia de un pueblo de indios llamado Chalinga, y el capítulo se llama Azote, Salario y Ley, y muestra el proceso de disciplinamiento laboral, en el fondo disciplinar a nuestras poblaciones a partir de transformarse en trabajadores asalariados, no por voluntad, sino por la fuerza, hacerlos que trabajaran sometidos a un patrón privado o a un patrón estatal. Entonces, efectivamente, este proyecto de Estado-Nación nos generó el problema de borrar las diferencias culturales, someter a los que eran diferentes, someter a los que se planteaba en ese discurso como salvajes o indómitos, someterlos no solamente ideológicamente, sino también en términos prácticos, ocupar sus territorios, imponer ese proyecto civilizatorio, y efectivamente eso va a durar, en el caso del continente latinoamericano, hasta que ese proyecto oligárquico del Estado-Nación criollo va a comenzar a resquebrajarse a fines del siglo XIX a partir del fenómeno de la cuestión social, que es lo que vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Entonces, les dejo planteados estos temas que están en los textos de Miguel Rojas Mix, en el texto Los Cuatro Abuelos, y en el texto El Progreso y la Muerte del Bárbaro. Estos temas que he trabajado
están en esos dos textos y si quieren trabajar en su ensayo, pueden profundizar en las lecturas de Rojas Mix en torno a estos temas que he enunciado en la clase de hoy, ¿ya? La próxima clase vamos a trabajar este tema yo creo, de la cuestión social y el populismo, el desarrollismo. Vamos a ver ahí trabajar ese tema, ¿ya? Entonces yo dejaría la clase de hoy hasta acá, enunciando estos problemas que van a aparecer en la lectura y que son temas que ustedes pueden desarrollar en su ensayo, y dejaría ahora unos minutos para que me pudiesen hacer comentarios, preguntas sobre Profe, temas de la clase de hoy. Y dígame. ¿me podría mandar su correo por el mensaje, por favor? Te lo digo. ¿Tienes dónde anotar? Sí, ¿me lo puede dar, por favor? phuerta Huerta 66@gmail.com. Ya. Gracias, profe. Profe, Ya, dígame. ¿nos puede explicar bien las fases para escribirlas bien, por favor? Ya. La primera fase de la dominación es la fase de dominación. Bueno, esto lo estoy planteando yo, no salen los textos las fases de dominación, pero si uno quisiese decir, el texto de los cuatro abuelos plantea los dilemas de las identidades culturales que son parte de la primera fase de la dominación colonial, ¿ya? Estas cuatro fases, o sea, estas cuatro identidades culturales sería en la primera fase de la dominación colonial. Las cuatro identidades de América que se van a ir estructurando son la identidad india, la identidad negra, la identidad español criolla y la identidad inmigrante, ¿ya? Se entiende desde la perspectiva de Miguel Rojas Mix que la identidad no es algo inmutable, no es algo dado ni estático, sino que la identidad es algo que continuamente se está haciendo. Por lo tanto, el autor plantea que la identidad es un gerundio, un continuo hacerse del ser, dice Rojas Mix. Perdón un poquito, voy a tomar está un poquito seco para seguir planteando esta primera fase de la dominación, ¿cierto? Entonces, efectivamente, esta primera fase de la dominación va a darse en la lógica de una racialización, de raza, racialización, en la lógica de la estructuración de una sociedad de castas, donde la categoría de indio va a ser la categoría de dominación colonial, ¿ya? Y la estructura de la dominación social y política va a estar dada por si te acercas más a la identidad española, criolla, inmigrante, o te acercas más a la identidad rechazada. ¿Cuáles serían las identidades rechazadas? La identidad del indio y del negro, ¿ya? Estos van a ser, en la lógica de Rojas Mix, en esta primera fase de dominación, van a ser las identidades de nuestros antepasados culturales. El indio, el negro, el español y el inmigrante van a ser nuestros cuatro abuelos, porque son nuestros cuatro antepasados culturales, ¿ya? Después, en el texto El progreso y la muerte del bárbaro, se va a trabajar todo el tema del proyecto de Estado-Nación, ¿ya? El proyecto del Estado-Nación como la segunda fase de dominación, ¿ya? La primera fase de dominación se estructuró en torno al imperialismo, a la colonización, a la cristianización, evangelización, la construcción de una dominación colonial, etcétera, y una estructura de razas que van a ser parte de la estructura de dominación social de esa época, de ese momento histórico. Después, la segunda fase de la dominación tiene que ver con la construcción de los proyectos de Estado-Nación, y el gran tema es cómo se organizan estos Estados-Naciones. Las ideas que van a ser parte de esta construcción de Estado-Naciones, principalmente la idea del liberalismo positivista sustentado en las ideas de Augusto Comte, ya que es lo que acabo de señalar. La idea de que las sociedades transitan por etapas y
la idea es que la idea de estas nuevas naciones emergentes latinoamericanas es que lleguen a a la última etapa, que es la etapa del progreso técnico, científico-técnico, ¿ya? Pasando por la etapa de la República y pasando por la etapa teológica, ¿ya? ¿Cómo se logra llegar a esa etapa científico-técnica en la filosofía política del positivismo de Comte? Es a través de generar las condiciones del orden institucional, del orden político, del orden del Estado, para generar las condiciones para que esas sociedades logren impulsar el progreso industrial. Por lo tanto, las dos ideas matrices que sustentan en la filosofía del positivismo es la idea de orden y progreso. Ideas que fueron muy influyentes en la construcción de los Estados-naciones, y les señalé que inclusive la bandera de Brasil tiene puesto en su logo, ¿cierto?, estas dos ideas de orden y progreso. Estas dos ideas de orden y progreso se articulan en torno a la antinomia de la idea de civilización y barbarie, ¿ya? La idea de civilización se estructura en torno a la idea de orden y progreso, y la idea de barbarie está asociada, de barbarie está asociada, por lo tanto, al campo, al indio, al negro, a las identidades rechazadas. Es por lo tanto una acción del Estado hacer desaparecer estas identidades de los salvajes, de los bárbaros, hacer desaparecer las identidades culturales, las culturas prehispánicas y las culturas de los indios, de los negros. Imponer, por lo tanto, la cultura blanca, civilizada, occidental, de las letras, de la ciencia, de la modernidad, ¿cierto? De lo que vimos en la primera unidad del curso. Por lo tanto, el proyecto de Estado-Nación y el proyecto de organización nacional en América Latina se va a sustentar en estas ideas europeizantes que suponen la industrialización, generar las condiciones del progreso económico, sustentadas en las ideologías del positivismo francés de este autor llamado Augusto Comte. Esto va a influir fuertemente a las élites latinoamericanas, a los padres de la patria, los intelectuales que son parte de estos, intelectuales y políticos que son parte de estos procesos, como Alberdi, ¿cierto?, que planteaba la idea de transferir la población inmigrante al continente, porque los inmigrantes europeos traían consigo las nociones y las ideas del progreso, como también Sarmiento planteaba que había que eliminar el caudillismo imponiendo a la ciudad sobre el campo, y por lo tanto someter el caudillaje, lo barbárico, que en el fondo era lo que imposibilitaba construir estados nacionales efectivos en el continente, ¿ya? Estas ideas de este proyecto estatal civilizatorio europeizante, basado en las ideas de orden y progreso de la civilización frente a la barbarie, va a entrar en crisis a partir de fines del siglo XIX, a partir de la noción de cuestión social, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Esas serían como las dos grandes fases de la dominación que yo estoy señalando, que aparecen en el texto, en los dos textos que van a leer para la clase de hoy, que es en Los Cuatro Vuelos y en el Progreso y la Muerte del Bárbaro, ¿ya? Los Gracias, Cuatro Vuelos en el periodo colonial, de la dominación colonial, y el Progreso y la Muerte del Bárbaro en relación al proceso de la dominación republicana de los estados nacionales. ¿Sí? No sé si queda más claro. Sí, profe, gracias. Profe, ¿a Cualquier dónde va a duda. subir el libro? ¿Los textos dónde ¿Cómo? los va a subir, profe? ¿Los textos dónde los va a subir? De hecho, creo que ya lo enviaron al Ya lo WhatsApp del bajaron. curso. Y yo lo voy a enviar a los correos. Y el texto también está disponible en la web. Y es difícil que lo pueda subir al campus porque es muy pesado. Pero se los voy a enviar al correo y también está en el... ¿Los va a enviar al tiro? Al correo sí, se los voy a enviar en el tiro. ¿Tú no estás en el WhatsApp del curso? Es que no sé, realmente no sé muy bien cómo funciona el WhatsApp. Soy muy antiguo. Ah, ya. ¿Tu correo, pero te llegan mis correos cuando le envío cosas? Se lo doy por si acaso. Ya. Leo-bajo. Dame un segundito. Leo, Guión bajo. ya. 6586. ¿Cuánto?
3586 2586, ya. @hotmail.com. Ya. Profe, Me llegan los correos. a mí tampoco me llegan los correos. Ya, que yo tengo una lista de datos que seguro que a algunos no les llega, pero Mi nombre es, o sea, mi correo es maya con y olmedo f @gmail. Maya, Maya olmedo f @gmail. El mío, profe, es Rosana con 2S, punto Sepúlveda, un poquito, punto, Rosana, con todo esto. sí, Rosana con 2S, punto Sepúlveda, punto P96, @gmail.com. Ya, ¿quién más? ¿Quién más nos llega a los correos? El mío, profesor. Elicotrina. Eli, Elicotrina 7. Eli con I latina o Y. Y no, y latina. Elicotrina Ya, 7 ya. @gmail.com. Ya, perfecto. Profe, ¿le puedo dar el Ya, mío? muchas gracias. Sí, claro. S. Hernández Allende 73 @gmail.com. 73. @gmail.com. Ya, perfecto. El mío, profe. S. Hernández Allende Allende 73 73. @gmail.com. Ya, perfecto. ¿Quién más? El mío, profe. ¿Ya? Cata, Ay, KATTA, Cata. .alma, @gmail.com. Cata.alma@gmail.com. Sí, profe. Gracias. Sí, perfecto. ¿Ya? ¿Quién más? no, es que yo quería también, esa es la forma para que saber sobre la prueba, que sé que me saqué no sacamos una nota, pero ni siquiera he visto la nota porque la página de la universidad está, no puedo entrar yo, y no he visto la prueba tampoco. La página está Ya, caída. les voy a enviar ahora al Ya, WhatsApp. gracias. Voy a ver si se los puedo enviar también, les voy a sacar una foto a los registros que tengo de las notas por pregunta. ¿Ya? Claro, porque no he visto nada. Gracias, Ya, perfecto. profesor. Sí, y la página está Ya, caída y les hace voy a días. enviar el texto cae. ahora. Les voy a enviar el texto y después, cuando me llegue la grabación de la clase de hoy, también le envío la grabación. Profe, una consulta, las últimas pruebas, digamos, las que usted no alcanzó a revisar, ¿esas todavía no tiene, digamos, la nota? ¿O Sí, están en el navegador. Si quieres me das tu nombre, chuta. Si quieres me das tu nombre y yo te puedo dar tu nota, las tengo todas revisadas. Profe, Claro. disculpe, la grabación va a estar en Periodismo Diurno, en el canal de En YouTube. Periodismo Diurno, sí, efectivamente lo puedo enviar Ok. también al correo. O a los correos, Nosotros tenemos- los correos de curso también, ¿verdad? No es necesario que uno le dé el particular. Sí, lo envío también en los correos de curso. Parece que no lo ven mucho, pero le envío todas las clases a los correos de curso. A ese UAH, filosofía, ese. Ese, efectivamente. Ah, profe, ¿para qué le voy a estar dando el personal atiborrándolo tanto con tanta cosa? Sí, Hasta pero pronto, chao. ya que esté bien. Ok. Ya, Profe, ¿quién me estaba preguntando por las notas? yo, profe, es un grupo con dos ¿Cómo se chicas llama? más, Catherine Bustamante. A Hola. Catherine Bustamante, Tiare Muñoz y Alejandra Abdo, ¿cierto? Sí, profe. Ya, tienen un 6.5. Ah, ya, gracias, profesor. Les fue súper bien, las felicito. Elizabeth Gracias. Cotrina, profesor. Estaba buena su prueba. Estoy feliz. Gracias, profe. Elizabeth Cotrina, Camila Ancalaf y Pamela González tienen un 6.5 también, les fue bastante bien. Gracias. Gracias. Felicitaciones. El profesor, Profe, ¿puede revisar si es ¿Quién que más? faltaban dos preguntas a nosotras con Maya Olmedo y Priscila
Vivanco, si no me equivoco el apellido. ¿Ya qué pasó? Es que quedamos que usted había dicho que parece que le habían faltado 2 preguntas que de corregir. O que nosotros habíamos fallado, o sea, nos quedamos con 2 preguntas sin entregar, pero yo revisé y teníamos todas las respuestas. Ah, sí, efectivamente, ya tengo, sí. Ya, mira, esa parte está pendiente, porque no he no. revisado su pregunta. Ya, para La voy que. ahora mismo a revisar Muchas gracias. y seguramente les va a subir su nota. Ya, gracias. Ya, ahora les voy a enviar al WhatsApp, les voy a enviar una foto del detalle por pregunta. Chao, profe, gracias. Que esté bien. Ya. Ya, Chao, buena profesor. tarde. Estamos ahí en Gracias. contacto. Cuídense. Chao, profesor. Chao, Igual gracias. usted. Chao. Abrazo. Chao. Chao, profe. Chao. Igualmente.